Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, ponemos en tus manos, Señor, lo que seguimos haciendo, así como ya hemos puesto en tus manos la alabanza, Señor, la oración. Te agradecemos por la bendición que tú nos das de poder, Señor, acercarnos a ti, Señor, a través de estos medios. Y Padre, gracias porque en cada hogar donde estamos reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Y te agradecemos por la bendición que tú nos das de aunque esté una persona, Señor. Tú has dado la promesa de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Padre, por eso te agradecemos, porque sabemos que hoy tú estás con nosotros y en cada momento también de nuestra vida, Señor. Te pedimos la palabra, Señor, que vamos a dar en este momento, que sea palabra tuya y que esta palabra nos edifique, Señor. Y desde allá también pedimos por la palabra que se va a compartir, Señor, allá en Nicaragua, Señor, en la obra allá en Cuba, Señor, con el hermano Alexander, también allá en Presville con Wesley, Señor, allá, Señor, también en Besan Paul, Señor, los martes que estamos también reunidos con ellos. Te pedimos que seas tú, mi Dios, guiando a cada uno que va a compartir tu palabra, para que seas tú, mi Dios, el que nos use como un instrumento, para que sea tu palabra y no la nuestra la que sea compartida, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado estábamos continuando el tema sobre la evaluación, la importancia de evaluarnos. Sabe que estamos empezando el 2022 y hay muchas expectativas de lo que va a tener este año. Algunos piensan que va a ser un año negativo, negro, como el año pasado. Estamos empezando, de hecho, ¿verdad? Con el cierre de las iglesias, con las diferentes situaciones que están dando, los contagios, personas muriendo en diferentes partes del mundo. Y parece que lo que viene adelante es malo. Pero al final de cuentas, hermanos, una de las cosas que tenemos que recordar, y como lo veíamos el viernes en el estudio del libro de Apocalipsis, es que Dios sigue estando en control de todas las cosas, a pesar de que nosotros no entendamos por qué está sucediendo, pero Dios sigue estando en control. Entonces el domingo pasado empezábamos a hacer iniciamos con una serie de reacciones que tenemos cuando hablamos de la evaluación. La mayoría de nosotros no nos gusta evaluarnos, no nos gustan los exámenes, no nos gustan que nos examinen, porque casi siempre cuando nos examinan van a encontrar algo que nosotros no queremos que encuentren en nuestra vida o en nuestro cuerpo o en nuestra salud. Y decíamos el domingo pasado que una de las primeras reacciones que tenemos los seres humanos cuando hablamos de evaluación es que a veces cerramos nuestros ojos y pensamos que todo está bien. Es decir, ¿para qué me evalúo si yo sé que en mi vida todo está bien? Es decir, es como una persona que niega en realidad la realidad de que en un momento ha fallado en su vida. Es una persona que en un momento se autoconvence de que todo está bien, entonces no hay necesidad de evaluarse. O sea, ¿para qué me evalúo si de todas maneras yo estoy seguro de que todo está bien? Y al final de cuentas es un engaño, porque todos en un momento fallamos, en un momento cometemos errores, como dice el apóstol Santiago, que el que no peca con su lengua, ese es un hombre perfecto. Es decir, todos pecamos, todos fallamos de una u otra manera. La segunda reacción que a veces tenemos cuando hablamos de la evaluación es que aceptamos, sí, que cometimos errores, que pecamos, pero de alguna manera nos excusamos diciendo que también otros lo hacen. Es decir, como que si el que otro lo haga igual que nosotros, eso justifica nuestro pecado o nuestras decisiones. En realidad, las decisiones delante de Dios son personales y cada uno es responsable de esas decisiones. No importa que otros lo hagan, eso no significa que yo también tengo que hacerlo. No porque la mayoría lo hace, yo también lo voy a hacer. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de una manera personal de lo que vayamos a hacer. La tercera reacción que mencionábamos el domingo pasado es que sí, también aceptamos que cometimos errores, que pecamos, pero le echamos la culpa a otros. Y hay personas que llegan hasta el punto de echarle la culpa a Dios. Que si Dios es tan bueno, ¿por qué las cosas pasan así? Que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay una pandemia? Que si Dios es tan bueno, porque hay gente del pueblo de Dios que está muriendo, porque hay pastores que se han muerto. Entonces a veces justificamos y tratamos de buscar a quién echarle la culpa. Y como alguien decía, desde que se inventaron las excusas, nadie es culpable. Ustedes recuerden en el huerto del Edén, cuando Dios confronta a Adán y a Eva y los confrontan con su pecado, cada uno de ellos buscó una excusa. O sea, eso sigue siendo algo tan natural en el ser humano, de que siempre la otra persona es culpable de las decisiones que yo he tomado. Ahora, hoy queremos ir en algunas otras reacciones que tenemos y queremos que reflexionemos, porque hermanos, cuando nosotros nos evaluamos tenemos que ser realistas, objetivos.
reconocer dónde hemos fallado y cambiar las cosas. De nada sirve, como dice el apóstol Santiago, que veamos cómo estamos de mal delante de Dios o las cosas que hemos hecho que están erróneas y seguir haciéndolas, pensando que de una manera mágica van a cambiar. Es casi como aquella persona que va a poner una película y la ve una vez y la película a lo mejor al final matan a los buenos de la película. Entonces la persona vuelve a ver una segunda, una tercera, una cuarta vez la película, pensando que de alguna manera mágica el fin de la película va a ser diferente. En realidad, cuando usted y yo hemos cometido pecados, errores, hemos cometido malas decisiones delante de Dios, es claro que las consecuencias siempre van a ser negativas. Por eso tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y la evaluación, hermano, es algo, como decíamos el domingo pasado, es algo que la Biblia menciona desde dos puntos de vista. En primer lugar, la Biblia dice que Dios quiere que nos examinemos. Él quiere evaluar nuestra vida. Él quiere mostrarnos realmente cómo estamos. De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios mandó varios profetas a enseñarle al pueblo judío cómo estaban delante de Dios. Ellos pensaban que estaban bien, pero realmente estaban mal delante de Dios y Dios los confrontaba con su pecado y el pueblo era responsable de las decisiones que iban a tomar delante de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta reacción cuando nos evaluamos. Y la cuarta reacción es creer que estamos bien y empezar a señalar los errores de otros. Israel pensaba que ellos, siendo el pueblo de Dios, estaban bien delante de Dios y que eran las otras naciones las que necesitaban ser juzgadas por Dios y que ellos merecían realmente el juicio y el castigo de Dios. Pero Dios los confronta en diferentes pasajes, como el Isaías capítulo 1, donde Dios los llama Sodoma y Gomorra y le dice que vengan y se pongan a cuentas con Dios. Y uno de los pasajes donde el Señor realmente nos confronta con esta realidad, esta actitud que a veces tomamos delante de Dios, de pensar que todo está bien y que los otros realmente son los que están mal, está ahí en Lucas capítulo 18. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, en el versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. En este pasaje, el Señor Jesús empieza a contarle esta historia a personas, como dice acá en el versículo 9, dice que el Señor Jesús les contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. O sea, el mensaje que Jesús va a dar en este momento es un mensaje hacia personas que piensan que ellos están bien, que los demás son los que están mal, que yo estoy bien, que yo evalúo mi vida, yo no encuentro nada malo. Y muchas veces lo que hace esta persona es justificar su pecado y decir, bueno, yo lo hago porque soy humano. Pero a fin de cuentas, el pecado es pecado, no importa la justificación que usted y yo hagamos delante de Dios. Entonces, la palabra nos dice en este pasaje que el Señor le da esta historia a personas religiosas que pensaban que ellos estaban bien, pero que los demás están mal. Y fíjese que es interesante, antes de entrar al texto bíblico, es interesante que en la iglesia evangélica se ha creado una doctrina que se llama la entera santificación o la completa santificación. Y esta es una doctrina que dice de que el cristiano llega a un punto en su vida donde ya no peca. Es decir, ya es tan santo que ya el pecado ya no le afecta absolutamente en nada. Entonces, esta es una persona que ha crecido tanto en su relación con Dios que ya el pecado ya no es parte de su vida. Pero la Biblia nos muestra que todos realmente somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. El apóstol Pablo lo mencionaba, que el Señor Jesús se apareció a todos y por último a él, que era el más pequeño, que era un abortivo. O sea, él decía, yo soy el primer pecador. O sea, todos somos pecadores. La Biblia es clara en cuanto a eso, pero a veces nos podemos autoconvencer de que las otras personas son las que están mal y no nosotros. Entonces en el versículo 10, vea cómo empieza la historia. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, que era una persona religiosa, una persona que seguía las normas, supuestamente, de la palabra de Dios, según dadas en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Él las conservaba, las obedecía según su propio concepto. Entonces, esta persona dice que cuando llega al templo, dice, uno era fariseo y el otro era un despreciable cobrador de impuestos, que era un publicano. O sea, aquí está comparando a una persona religiosa y a una persona que era despreciado por la sociedad. Entonces dice ahí en el versículo 11,
El fariseo, o sea, el religioso, de pie, apartado de los demás, porque no se podía contagiar con los demás, dice, hizo la siguiente oración. Y oiga cómo esta persona ora, está orando a Dios, ¿eh? Y recuérdense, delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Entonces dice que él hace la siguiente oración. Te agradezco, oh Dios. O sea, está bien ahí, empieza agradeciéndole a Dios. Te agradezco, Dios, dice que no soy un pecador como todos los demás. Es decir, los demás son pecadores, yo no. Dice, no soy pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ahí empieza a compararse con el otro. O sea, él empieza a justificar su pecado en función de lo que él cree que el otro está haciendo. Es mentira que el otro es pecador. No, es verdad, el otro es pecador. Pero eso no justifica nuestro propio pecado. Dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. O sea, no tremenda persona. O sea, practicaba la disciplina del ayuno. Y te doy los diezmos de mis ingresos. O sea, era bien responsable con sus diezmos. Pero el cobrador de impuestos, dice, se quedó a la distancia. O sea, él estaba apartado y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Dice, en cambio golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí. Si usted observa a esta persona, lo que hace es aferrarse a la gracia de Dios, hermano. La mejor manera para acercarse a Dios es reconociendo mi pecado delante de Dios. Cuando yo me justifico delante de Dios de lo que he hecho, eso no tiene ningún buen resultado. Dice, ten compasión de mí porque yo soy un pecador. Reconoce su pecado delante de Dios. Y dice, les dijo, ¿qué fue este pecador? Dice, oh Dios, ten compasión de mí porque yo soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo que regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Cuando usted y yo no reconocemos nuestro pecado, cuando empezamos a justificarlo y empezamos a señalar los errores de otros, porque hermano, si nosotros nos ponemos a hacer una lista de las cosas que hacemos mal y una lista de las cosas que otros hacen mal, es claro que la lista de los que hacen nosotros va a ser más larga que la nuestra, porque es más fácil ver el pecado del otro que ver el mío. Yo justifico muchas veces mi pecado, porque pienso que el otro lo hizo de una manera más grave. O sea, necesitamos reconocer nuestro pecado para realmente poder arreglar las cosas delante de Dios. Cuando yo evalúo mi vida, si yo veo el 2021, cómo estuve mi relación con Dios, realmente no puedo empezar a justificarme en lo que hice o no hice en función de lo que el otro hizo. De hecho, en Mateo capítulo 7, el Señor nos vuelve a dar otra enseñanza bien profunda. Pero aquí nos dice, mira, yo no puedo ver realmente cómo es el pecado del otro a menos que yo arregle mi propia vida. No puedo ver realmente el pecado, que no me debería interesar realmente ver el pecado del otro. Me interesaría nada más ver mi propio pecado. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo 3. Vean lo que dice en este pasaje. Vean cómo el Señor Jesús confronta a estas personas religiosas y vea cómo les dice en este pasaje. Mateo capítulo 7, versículos 3 hasta el versículo 5. Vea la pregunta que hace Jesús. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. O sea, no significa que yo no puedo ver el pecado de la otra persona y tratar de ayudarle, pero antes de hacer eso, tengo que confrontar mi propia vida. Tengo que ver yo mismo. O sea, cuando yo estoy predicando la palabra, no puedo ir y decir a las personas, ustedes son unos pecadores. No, yo tengo que incluirme y confrontarme delante de Dios y aceptar el pecado que yo mismo, con el que yo mismo estoy luchando. O sea, cuando no hago eso, me alejo de la realidad realmente que está viviendo la gente. O sea, todos somos pecadores. Todos vivimos con luchas. Hay cosas en las que unos luchan que para otros es fácil vencerlas. Pero hay cosas en las que yo lucho que a lo mejor para usted va a decir, bueno, pero eso es fácil. Bueno, porque cada uno tiene sus luchas, pero yo no puedo justificar mi pecado comparándome con el pecado de otros y señalando el pecado de otros. Cada uno es responsable
De hecho, en Romanos capítulo 14, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos que entender que cada uno es responsable, cada uno somos responsables delante de Dios de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, cada creyente va a tener que entregar cuentas de su propio pecado, de su propio actuar, lo que usted y yo hicimos con nuestros dones espirituales, lo que usted y yo hicimos con lo que le correspondía a Dios en cuanto a las ofrendas, con lo que hicimos con la cuestión del servicio a Dios. O sea, todo eso, Dios nos va a pedir cuentas. De hecho, si usted diría, bueno, pero ¿cómo yo puedo servir ahora que estamos en la pandemia? Fácil, hermano. Este mensaje y todos los mensajes que hemos compartido, compártalo en sus redes sociales. Es una manera de llevarle mensaje a personas que no conocen a Cristo. Si alguien lo bloquea y le dice que ya no quiere que usted le mande mensaje, bueno, ya no le mande. Pero hacer el esfuerzo para que el mensaje llegue a otras personas es algo que podemos hacer. O servir cuando sabemos que alguien está enfermo, que no puede salir de sus casas, sí podemos ayudarle de alguna manera. Entonces, Romanos capítulo 14, en el versículo 10, vea otra vez el reclamo que hace Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, hermano. Cada uno tendremos que entregarle cuentas a Dios. Por tanto, pensar que yo estoy bien y que el otro es el que está mal, eso no me ayuda absolutamente en nada. De hecho, eso me obstaculiza para reconocer mi propio pecado. Pero cuando yo estoy tan enfocado en ver el pecado del otro, jamás me voy a detener a ver mi propio pecado. Y cada uno, hermano, somos responsables. Cada uno es responsable. Por eso, cada vez que predicamos, siempre tenemos que incluirnos en la declaración que hacemos. Cuando decimos en una predicación, ustedes son pecadores, eso me indica que yo me estoy alejando de esa declaración. No, tenemos que decir, todos somos pecadores, todos necesitamos orar, todos necesitamos servir a Dios. Es algo que tenemos que ver, que para Dios todos somos iguales. De hecho, en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, es impresionante, pero en este pasaje el Señor nos habla a través del apóstol Juan y nos confronta con la realidad que usted y yo somos unos mentirosos. Y la mentira pues es pecado. O sea, somos mentirosos cuando pensamos que nosotros no tenemos nada que arreglar con Dios. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al versículo 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Todos somos pecadores. Pensar que yo estoy bien, que los demás están mal, eso no es una buena conclusión cuando nos evaluamos. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios. Recuérdese, hay cosas en las que a lo mejor yo peco, que usted no peca. Y hay cosas en las que usted peca, que otras personas no pecan. Y la lucha de cada uno es bien particular, hermano. Pero tenemos que entender que todos tenemos que ir a la misma fuente, que es la gracia de Dios. Tenemos que ir todos al altar y pedirle perdón a Dios por los pecados que estamos cometiendo. Ahora, usted me puede decir, bueno, pastor, yo sí soy una de las personas que reconozco mi pecado. Fantástico, eso es un buen comienzo. Pero sabe que hay personas que aceptan que han pecado delante de Dios y entonces se autoconvencen de que nada se puede hacer. Somos pecadores y no se puede cambiar absolutamente nada. Así es la vida y así tenemos que seguirla viviendo todo el tiempo. Pero la palabra nos dice que nosotros no podemos perseverar en el pecado. Romanos capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. La Biblia responde, en ninguna manera. O sea, el que yo sea libre en Cristo, el que yo sea santo en Cristo, no me da la libertad, el derecho o la excusa para pecar delante de Dios. O sea, cada uno de nosotros somos responsables y no podemos pensar que aunque hemos pecado, pensar que nada se puede hacer. Claro que sí, hermano. Una de las cosas que podemos hacer es ir delante de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle la orientación, la gracia
la guianza a través de su palabra y el Espíritu Santo para hacer las cosas como Dios quiere. Cuando tomamos esta actitud realmente de pensar de que no se puede hacer nada, lo que estamos haciendo es una actitud de conformismo. Es decir, pensar, pues bueno, ya se hizo y no hay nada que se pueda hacer. Hermano, hay cosas que se pueden hacer. Es como usted, si le dicen un examen médico, o sea, usted le dijera, bueno, usted tiene cáncer, y usted dice, no, ya no se puede hacer nada y se deja morir. No, usted se esforzaría, buscaría tratamientos, buscaría medicina para poder realmente vencer la enfermedad. O sea, hay cosas que uno puede hacer. Cuando tomamos esta actitud, aunque reconocemos nuestro pecado, fracaso o error, nos convencemos de que nada se puede hacer, que no podemos arreglar nada, que lo mejor es seguir la vida diaria, porque de todas maneras nada se puede arreglar. Y es interesante, porque allí en Jueces capítulo 6, vaya conmigo por favor a Jueces capítulo 6, este pasaje que está en el libro de Jueces, fíjese que el libro de Jueces es considerado el libro de las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros donde más se menciona al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y es un libro que algunos han considerado negativo, negro, porque nos muestra la debilidad del ser humano y nos muestra el círculo vicioso que cayó el pueblo judío de caer en pecado por muchos años. Luego Dios los castigaba por varios años. Al final se cansaban del juicio de Dios, venían y le pedían perdón y luego pasaban un tiempo bien y luego volvían a caer otra vez en el pecado por varios años. Luego volvían a confesar el pecado delante de Dios y luego volvían a estar bien y luego volver a caer. Y era un círculo vicioso de parte del pueblo delante de Dios. Y aquí en Jueces, capítulo 6, se nos habla la experiencia de Gedeón. Gedeón era un hombre que tenía pues sus características personales como cualquiera de nosotros. Y es impresionante porque Dios puso los ojos en Gedeón. Gedeón no era mejor que los demás. Pero recuérdense que Dios no anda buscando personas perfectas para usar. Dios siempre busca a las personas que Él sabe que a pesar de sus imperfecciones pueden ser útiles en sus manos. Y dice aquí en este pasaje, vea cómo Gedeón, su vida, al ver las situaciones que están pasando alrededor, la crisis militar, los abusos que están haciendo los enemigos por el pueblo judío, él cae en un conformismo. Y básicamente él dice, nada se puede hacer, o sea, ni Dios puede cambiar las cosas. Hasta ese punto había llegado a pensar Gedeón. Y vean lo que dice en el versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A mí me impresiona cómo Dios ve a Gedeón, porque Dios tiene una opinión mucho más alta de nosotros que la que nosotros muchas veces tenemos de nosotros mismos. Y dice, y Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es decir, todo lo que está pasando es culpa de Dios. Es decir, nada se puede cambiar porque ni siquiera Dios está interesado en cambiar las cosas. Cuando usted y yo evaluamos nuestra vida y vemos que ha habido fracaso, que ha habido pecado, que ha habido malas decisiones y pensamos que no hay nada que se pueda cambiar. El pasado no se puede cambiar, hermano, pero sí podemos aprender las lecciones del pasado y no cometer los mismos errores en el presente. Como alguien dijo, el que no conoce su historia está destinado a cometer los mismos errores. Es decir, en este caso, cuando Dios confronta a Gedeón, cuando se le presenta a Dios, a Gedeón, perdón, a través del ángel de Jehová, él lo ve de una manera que es alguien que puede salir adelante, alguien que es esforzado y valiente. Pero Gedeón, en lugar de responder que bueno que Dios pensaba eso, empieza a ver que Dios realmente no está interesado en la situación. Y dice en el versículo 13, Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es interesante porque Gedeón ve la situación en la que están enfrentando
como culpa de la falta de fidelidad de Dios hacia ellos. O sea, Gedeón no está reconociendo que lo que están pasando es consecuencia de las malas decisiones que el pueblo tomó de haber abandonado a Dios y seguir a los ídolos. O sea, él no está tomando en cuenta de que las decisiones que están enfrentando ahora, las consecuencias que están enfrentando ahora, es el resultado del pecado del pueblo. Y muchos de nosotros nos cuesta, hermano. Nos cuesta reconocer que toda mala decisión tiene consecuencias y son malas consecuencias. A veces pensamos que cuando hacemos las cosas de acuerdo a como nosotros pensamos, generalmente nos va a ir mal. Si no tomamos en cuenta a Dios en las cosas que estamos decidiendo, es claro que nos va a ir mal. Entonces, en este caso, Gedeón lo que está haciendo es, sí aceptar que hay una situación difícil, pero entonces es lo que hace pensar que es culpa de Dios y que no hay nada que se pueda hacer. Ahora, si Dios no está interesado en ayudarme, no hay nada que se pueda hacer. Entonces dice ahí en el versículo 14, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Impresionante. Porque si yo hubiera sido Dios, me hubiera enojado, me hubiera mandado un rayo a Gedeón en ese momento. Pero Dios es paciente. ¿Usted cree que a Dios se asusta cuando usted y yo le empezamos a echar la culpa a Dios? Yo he escuchado cristianos que dicen, no, pero me fue mal, pero yo pensé que era la voluntad de Dios. Entonces lo que están diciendo, que lo que les está pasando es culpa de Dios. Entonces, al final de cuentas, ellos no son responsables de sus pecados. Entonces caen en el conformismo y ese conformismo nos lleva a echar la culpa a Dios y a pensarle que no hay nada, que se pueda hacer. Versículo 15. Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces prácticamente él empieza a sentirse como que, bueno, ya es una cuestión no hay nada que se pueda hacer. O sea, ya yo me evalué, las situaciones estuvieron mal en el 2021, hubieron malas decisiones y no hay nada que se pueda cambiar en el 2022. Como les digo, las cosas que hicimos en el 2021 no se pueden cambiar, pero sí podemos tomar decisiones diferentes en este próximo año. Podemos aferrarnos más a Dios, podemos leer más la palabra de Dios, podemos tomar en cuenta más a Dios en las decisiones que vamos a tomar. O sea, no podemos pensar que realmente lo que está pasando se va a quedar así todo el tiempo. Dios nos ha dado la sabiduría y la capacidad de poder tomar decisiones que puedan afectar de una manera diferente a nuestra vida. Recuérdense que el conformismo siempre nos lleva al negativismo. Estas son personas, la persona negativa siempre va a ver todo oscuro. No hay nada que se pueda cambiar. Hay personas que he escuchado en sus matrimonios que digan, no, mi matrimonio jamás va a cambiar. Hermano, claro que puede cambiar. Si ustedes y yo nos sometemos a la palabra del Señor y seguimos los principios de Dios, es claro que las cosas van a cambiar. Más adelante, este año, estaremos viendo una serie de temas sobre el matrimonio y ustedes van a dar cuenta que hay ciertos principios fundamentales, sencillos, espirituales, que tienen que afectar todas nuestras relaciones sentimentales. Entonces, es interesante que hay cosas que a lo mejor están mal en este momento, que yo puedo, al tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas pueden cambiar. Piensa que escuchaba la historia de un hombre que a los 60, hace muchos años, este hombre le fue ofrecido, por un negocio que él tenía, le fue ofrecido $200,000. Y esta persona, su negocio era un pequeño motel, un restaurante y una gasolinera. Entonces se lo ofrecieron y él no quiso venderlo, realmente porque él estaba contento ahí donde estaba. Entonces él rechazó la oferta porque él quería realmente jubilarse teniendo todavía su negocio. Sin embargo, cuando él tenía 65 años, construyeron una nueva autopista alejada de donde estaba su negocio y al final del tiempo el negocio prácticamente quebró. Entonces, al final este hombre, pues viendo lo que había pasado y que ya no había mayor esperanza realmente para él, lo que hizo es pues tomar simplemente un carro viejo que tenía, meter ahí todos los implementos que necesitaba para cocinar pollo y empezó a ir por todos lados ofreciendo su pollo. Ya en ese momento, a través de los años, él llegó a tener casi 1,000 franquicias de pollo y se volvió millonario. O sea, aquella situación que él había visto como algo negativo se convirtió en una oportunidad para cambiar las cosas y poder realmente
afectar su vida de una manera positiva. O sea, cuando tomamos a Dios en cuenta en cada situación que pase en nuestras vidas, nosotros podemos seguir adelante, no importa lo que se esté presentando. ¿Qué va a ser fácil en el 2022? No, no sabemos. Realmente no sabemos cómo va a ser. Pero sabemos que con Dios las cosas pueden ser diferentes. O sea, dejemos de estar como cayendo en el conformismo y pensar que lo que pasó en el 2021 no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar, hermano, si tomamos decisiones diferentes basadas en lo que es la palabra de Dios. No podemos volver al pasado y cambiarlas, pero sí podemos tomar decisiones hoy en el presente que afecten de una manera diferente a nuestra vida. Es decir, Dios quiere que podamos realmente hacer las cosas de acuerdo a lo que su palabra dice. La posibilidad de fracasar, hermano, está ahí. La posibilidad de pecar, sí, también está ahí. La posibilidad de cometer errores es real. Pero si usted y yo nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si buscamos a Dios en oración, hermano, las cosas van a ser diferentes. El fracaso, decía alguien, es solamente una oportunidad para empezar de nuevo, solamente que esta vez con más sabiduría. Es decir, si el año pasado usted y yo en evaluación descubrimos que cometimos pecado, tomamos malas decisiones, porque Dios no estuvo presente en esas decisiones. Bueno, lo que tenemos que hacer este año es empezar a tomar a Dios en cuenta en cada decisión que tomemos. Que empecemos a ver lo que la palabra de Dios dice. Pasemos tiempo, hermano, en la oración. Oremos a Dios. Por eso hemos establecido el culto de los miércoles. Conéctese, hermano. Venga y oremos. Los viernes igual estamos teniendo tiempo de oración, porque la oración es la clave, hermano. Si nosotros buscamos el rostro de Dios y le ponemos nuestras decisiones delante de Dios, es claro que van a haber resultados totalmente diferentes. Entonces, fíjese que es interesante que hace algunos años había un campesino que luchaba con muchas dificultades y poseía algunos caballos para que lo ayudasen pues en los trabajos que hacía ahí en la hacienda. Y un día el capataz de la hacienda le trajo la noticia que había uno de los caballos que había caído en un hoyo. Y entonces trataron de diferentes maneras de sacar al caballo, de diferentes maneras, y se dieron cuenta que era imposible sacarlo. Entonces el dueño, viendo la situación, decidió que para no perder más tiempo, porque era imposible, habían tratado de meter sogas y sacarlo y era imposible, dijeron, bueno, hay que enterrarlo vivo. Entonces empezaron a echar tierra en el hoyo y resulta que el caballo, cuando caía la tierra, la pateaba y se iba apelmazando, se iba compactando. Y a medida que echaban tierra, él hacía lo mismo, se sacudía y empezaba a apelmazar la tierra, hasta que la tierra fue apelmazando y fue subiendo el nivel de la tierra hasta que el caballo salió del hoyo. Lo que los hombres habían pensado como un método para enterrar al caballo, el caballo lo aprovechó como una forma, como un método para salir del problema. Hoy usted y yo podemos decidir aferrarnos a Dios. Hoy usted y yo podemos ver las dificultades que enfrentamos el año pasado como una oportunidad para darnos cuenta de lo mal que nos va cuando Dios no es tomado en cuenta en nuestra vida. Hoy podemos aprender la lección de cuando nosotros vemos las cosas a nuestro punto de vista, siempre vamos a ver de una manera limitada. Dios es completo, soberano, y Dios conoce todas las cosas que van a pasar adelante antes que nosotros las conozcamos. Por eso es sabio depender de Dios. Dice Romanos capítulo 8 que en Cristo somos más que vencedores. En el versículo 37, Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los fracasos que tuvimos en el año 2021 pueden ser una oportunidad para reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de dependencia de Dios en cada área de nuestra vida. Una última reacción que tenemos, y que esta es muy, muy peligrosa, es la reacción de cuando nos evaluamos, llegar a reconocer que somos pecadores, que pecamos, que fallamos, y entonces al ver esa situación no querer seguir en la vida cristiana. ¿Sabe cuánta gente ha examinado su vida, ve que realmente no avanza, ve que realmente luchan con la santidad, ve que realmente luchan con el pecado,
ven que realmente, aunque se esfuerzan, no avanzan en su vida espiritual, y entonces toman la decisión de abandonar. Ya no quieren nada que ver con Dios, como si realmente la culpa fuera de Dios. Allá en Génesis capítulo 21 se nos cuesta la experiencia de Agar. Agar fue la sirvienta de Abraham y de Sara. Usted recuerda que Sara, siguiendo la costumbre de la época, le dijo a Abraham que se acostara con su sirvienta. En la época existía la ley de que si una mujer casada era estéril, ella podía tomar a a una sirvienta cualquiera de su casa y entonces presentarse al esposo. El esposo se acostaba con la sirvienta y los hijos que tuviese la sirvienta eran de la esposa. Esa era la ley, eso es lo que existía. Y Sara prácticamente hizo exactamente lo mismo. Sin embargo, nos dice la historia bíblica que más adelante, cuando nació Ismael, Agar se empezó como a sentirse superior a la esposa y a la esposa de Abraham, que era Sara, y entonces empezaron los problemas. Y entonces dice la palabra allí en Génesis capítulo 21, versículo 14, que pues Sara decide presionar a Abraham para que eche a la sirvienta y a su hijo. Entonces, pues en medio de todo, pues Abraham decide obedecer a Sara. Y dice en el capítulo 21 de Génesis, versículo 14, dice que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, o sea, un recipiente de agua, y lo dio a Agar, o sea, a su sirvienta, que había sido pues la mamá de su hijo primogénito, Ismael, y poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No sabemos cuánto tiempo, pero parece que fueron varios días en el desierto, con mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Y le faltó el agua del odre. O sea, en un momento, claro, que el agua se le terminó. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, como a distancia de un tiro de arco. O sea, ella deja al muchacho cerca de unos arbustos y se aleja como unos 50 metros. O sea, ella, al ver la situación que está pasando, que no tiene más agua, ella no puede cargar al muchacho. En este momento, Ismael tendrá, no sé, 14 años o algo así. Entonces, ella entra en un momento de derrotismo, un momento de decir, bueno, yo tomé malas decisiones, aceptar lo que mi ama me dijo y ahora las consecuencias de mis pecados lo estoy pasando, y entonces se deja en abandono, porque mira lo que dice ahí en el versículo, dice en este último versículo, dice, porque veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Óigame, la desesperación de Agar era tan fuerte que ella ya no ve esperanza. O sea, se deja caer, se derrota completamente. La situación de Agar era tan conflictiva que ella simplemente ve al muchacho que está allí con sed. Ella no puede darle agua. Ella ve que la situación está crítica y entonces lo que hace, la decisión que toma es alejarse y dejar que el muchacho se muera. O sea, a veces en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles, crisis, problemas, fracasos, situaciones complicadas. Y a veces en lugar de buscar la sabiduría de Dios, en lugar de buscar la orientación de Dios, en lugar de buscar la comunión con el Espíritu Santo, lo que hacemos es alejarnos de Dios como si Dios tuviese la culpa de nuestras malas decisiones. O sea, ¿cuánta gente he escuchado que le echan la culpa a Dios por lo mal que les ha ido en su matrimonio, o lo mal que les ha ido en los negocios, o lo mal que les ha ido en su vida en general? Porque piensan que Dios es el culpable de todo lo que le pasa. Cuando todo les va bien, entonces Dios es bueno. Pero cuando le va mal, Dios es malo. Y me recuerda el pasaje de Job, cuando Job dice que no podemos recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos. Pero recuérdese, muchas de las cosas malas que nos pasan en nuestra vida fue realmente por nuestras propias decisiones, en las cuales en la mayoría de casos ni siquiera tomamos en cuenta a Dios. Entonces, dice la palabra que al ver a Agar su situación tan desesperada, se dejó dominar por el sentimiento de derrota y no pudo ver ninguna solución. Fíjese qué interesante, ni siquiera oró a Dios. Pero él siempre estuvo presente, siempre estuvo atento a la situación. En el versículo 17, cuando Ismael llora y alza su voz, no sabemos qué es lo que él dijo en la oración,
Imagino que Agar ya sabía quién era Dios porque había estado tantos años en la casa de Abraham. Y en versículo 17 dice que oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Ella no responde nada, pero entonces dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, haz al muchacho sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Una situación de derrota, una situación donde no se vea ninguna esperanza desde el punto de vista humano para Agar. Dios la usó como una oportunidad para demostrarle, hermano, que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, y un Dios que cuando vemos las cosas que no tienen ninguna esperanza, ninguna solución, Dios hace maravillas, hermano. Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. El problema es que a veces usted y yo nos cuesta creerle a Dios. O sea, ¿cuánta gente le cuesta cuando ve a un enfermo ir y orar por el enfermo creyendo que Dios claramente puede sanar a esa persona? Nos cuesta, hermano. Nos cuesta, como que eso se tratara de una cuestión de denominación. No, hermano, Dios responde a la oración. Cuando oramos a Él de una manera en confianza, creyendo realmente que Dios es un Dios fiel, bueno, Dios hace las cosas de una manera que nos sorprende. Y fíjese que es interesante porque a lo largo de nuestra vida cristiana, de mi esposa y mía, hemos visto tantas cosas en las cuales hemos sentido que todo ya está perdido, porque todo nos pasa en algún momento, momentos en los que pasamos situaciones en las cuales sentimos que ya no hay nada que hacer. Y hemos visto cómo Dios ha movido las cosas de una manera que a mí todavía me sigue sorprendiendo. Y es que Dios es así, hermano, Dios nos sorprende. Hemos visto que Dios ha provisto dinero, hemos visto que Dios ha provisto diferentes cosas cuando nosotros pensábamos que ya no había ninguna solución, a pesar de todas las cosas negativas que usted y yo podamos estar pasando. Recordemos que Dios siempre es fiel. ¿Y qué le va a otro pasaje también? En Primero de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Aquí hay otra mujer. Aquí un momento un poquito diferente, pero es igual una mujer que está en una situación difícil. Esta es la que le llaman la viuda de Sarepta. Y fíjense que dice la palabra ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice que aquí está hablando de Elías, el profeta Elías. Dice que vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó. O sea, Dios le da a Elías la indicación que vaya a esta casa, que ya él le dio la orden a esta mujer para que sostenga a Elías durante el tiempo que él va a estar en ese lugar. Sin embargo, cuando Elías llega, se encuentra con una situación que él no esperaba. Porque imagino que Elías pensó, bueno, esta mujer ha de tener dinero, ha de tener todos los recursos necesarios. Pero Dios tenía un plan totalmente diferente. Entonces dice que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Le están siguiendo las indicaciones de Dios. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, otra vez la misma situación, de llegar a un punto en el cual ya se piensa que no hay ninguna esperanza. Y hermano, es en esos momentos donde la palabra nos aconseja, no solamente en cualquier momento de nuestra vida, tenemos que aprender a buscar a Dios, tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que aprender a descansar en las promesas de Él, a creerle, hermano. O sea, muchas veces yo he visto en mi vida cómo Dios ha obrado aún a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de mi incredulidad, a pesar de creer que no va a pasar nada. O sea, lo hemos visto de una manera impresionante. Entonces, a pesar de las cosas sin solución,
Dios proveyó en el momento adecuado. Esta mujer nunca pensó que Dios podía cambiar las situaciones. Luego recuérdese, aquello que usted y yo pensamos que no tienen solución, Dios lo puede cambiar. Lo que nosotros vemos como un fracaso, Dios lo puede convertir en una victoria para honra y gloria de Él. Aquello que yo veo a lo mejor como un conflicto matrimonial donde veo ya que no hay ninguna solución, que la única salida es el divorcio, Dios puede obrar en ese matrimonio y hacer que ese matrimonio se solidifique y que ellos realmente busquen una relación íntima y personal con Dios. En el versículo 13 dice que Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese que este detalle demanda fe de parte de la mujer, porque Elías le dice: oye, está bien, pero Dios va a cambiar las cosas, pero primero hazme a mí de comer y luego haces para ti. O sea, era una cuestión de creer. Realmente la mujer no tenía otra opción que creer realmente lo que el profeta le estaba diciendo. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, en este punto, hermano, el punto clave acá es hasta cuánto estamos usted y yo dispuestos a creerle a Dios. Porque una cosa es conocer la palabra y una cosa muy diferente, creerla de tal manera que sea aplicable a nuestra vida. Pero yo puedo creerla de una manera intelectual, pero creerla y aplicarla a nuestra vida son dos cosas bien diferentes. Yo no puedo en Cristo dejarme derrotar. Porque cuando yo me voy a la derrota, hermano, el único que está triunfando en medio de todo eso es Satanás. Yo tengo que creerle a Dios. Tengo que saber que los planes de Dios son más grandes que los planes que yo pueda tener en mi vida. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, que Dios es poderoso para sacarnos de donde estamos si lo buscamos de todo corazón. Efesios 3, versículo 20 al versículo 21. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, aquello que yo veo como negativo, hermano, Dios lo va a usar de una manera positiva. Recuerdes, hermano, yo puedo tener mis planes, pero cada plan debe ser puesto en las manos de Dios. Si quiero contar una historia, Dicen que en una cumbre de una montaña habían 3 árboles. Y los árboles, bueno, en la historia los árboles hablaban, y los árboles un día empezaron a soñar. Y cada uno de ellos tenía un sueño grande. Y ellos pensaban que ese sueño era lo más importante para ellos, y que ellos querían que ese sueño se cumpliera tal como ellos lo habían planificado. Entonces, dice, pensando sobre lo que querían hacer, el primer arbolito dice que miró las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas, yo seré el baúl de los tesoros más hermosos del mundo. El sueño de este árbol era hacer una caja donde se guardaran los tesoros más grandes del mundo. El segundo arbolito le dijo: bueno, realmente mi sueño es que yo quiero viajar a través de aguas grandes, fuertes. Yo quiero realmente hacer uno de los barcos más importantes del mundo, que cuando la gente me vea, cuenten historias de las aventuras que yo he vivido, que la gente se dé cuenta que yo soy uno de los barcos más importantes del mundo. El tercer árbol le dijo que realmente lo que quería. Él no se quería ir realmente de la cima, de ahí en la montaña. Él quería ver realmente hasta el cielo, demostrarle al mundo lo grande que era Dios, de ser como un testimonio de lo grande que realmente puede ser Dios. Entonces, que toda la gente, cada vez que viera el árbol, pensaran en Dios. Y cada arbolito pues tenía su sueño. Y dice la historia que pasando el tiempo, llegó un leñador y cortó el primer árbol. Dice que lo llevó a la carpintería y construyó una caja.
una caja simple. Y dice que esa caja simple se la vendió a una persona que tenía un mesón y que esa persona pues usó esa caja que habían hecho de ese primer árbol para poner pasto para las vacas. Y bueno, el primer arbolito triste porque había terminado, en lugar de ser un baúl donde se ocultaban, se guardaban los tesoros, llegó a convertirse simplemente en un baúl donde se guardaba pasto para los animales. El segundo arbolito también lo cortaron y con el tiempo construyeron una barca con él. Y el arbolito triste porque lo pusieron en un lago pequeño y era una barca pequeña, insignificante realmente, una barca de pescadores. Y él vivía triste todos sus días porque decía, bueno, pero si mi sueño era hacer un barco grande que viajara por todo el mundo y que la gente hablara de mí, ¿por qué ahora realmente me convirtieron en esta barca tan pequeña e insignificante? Vivía todos los días lamentándose por lo que había pasado. El primer arbolito se quejaba porque lo habían convertido en un baúl y el otro de un establo, y el otro arbolito se quejaba porque su madera había sido usada para hacer simplemente una barca pequeña. El tercer arbolito fue cortado y estaba triste porque él quería estar ahí nada más siendo un testimonio de lo grande que es Dios. Y ese arbolito se hicieron tablones y fue llevado a un depósito de madera y ahí se quedó por muchos años, abandonado. O sea, triste, lamentándose cada día por lo que él había querido ser para Dios y que no se había logrado. Con el tiempo, un día, el primer arbolito, su madera que había sido usada para construir un baúl, un día él empezó a ver que había mucha luz en el lugar. Y de pronto se dio cuenta que había mucha gente en el lugar y se dio cuenta de que había un hombre y una mujer que llegaron a donde estaba este baúl, este recipiente, esta caja llena hecha de madera, llena de pasto, y que entonces esta mujer, ahí en el lugar donde estaba este baúl, dio a luz a un niño. Y entonces cuando da a luz a un niño, dice que lo envuelven al niño en los manteles, en los pañales, y lo meten en el baúl donde estaba el pasto, el baúl que habían hecho de la madera del primer arbolito. Y en ese momento el arbolito entendió cuando escuchó cantar a los pastores contar lo que los ángeles le habían dicho, que había nacido el rey de Israel, que él había logrado su sueño, porque lo que él había pensado que iba a ser, lo que ahora estaba viviendo era mucho más grande, porque él no tenía ni oro ni piedras preciosas, sino que dentro de él tenía al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pasando el tiempo, dice la Biblia que un día Jesús caminaba por el lago de Genezaret, el lago de Galilea, y entonces vio una barca por ahí, la barca de la cual habían construido, que habían usado la madera del segundo arbolito, y Jesús entró en esa barca. Y esa barca ahora la recordamos porque fue la barca de Pedro el pescador, donde Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, predicó un mensaje hacia la multitud. El tercer arbolito pasó muchos años su madera ahí escondida en una bodega, cuando un día llegaron y sin haberle hecho ninguna preparación a la madera, simplemente unieron dos pedazos de madera y formaron una cruz. Y cuando se la llevaron esa cruz a Jesús, el árbol entendió que él no iba a ser ese árbol que iba a estar en la montaña y que la gente iba a ver, iban a pensar en la grandeza de Dios, sino que iba a ser su madera, era ahora usada para formar la cruz donde el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a estar crucificado. Y ahora, cada vez que la gente viera esa cruz, iban a pensar en el Rey de Reyes y Señor de Señores que murió en esa cruz, y en el Dios soberano que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Como cada uno de esos árboles, puede ser que usted y yo, cuando veamos el año pasado y los años anteriores, podamos pensar que realmente lo que nosotros nos gustaría hacer para Dios no se ha logrado. Pero hermano, mientras haya vida, hay esperanza, y Dios quiere que entendamos que una de las cosas que yo tengo que reconocer en ese proceso es reconocer que soy pecador. Reconocer, hermano, que ninguno de nosotros realmente tiene la capacidad de mantenerse sin pecado en este mundo, porque todos somos débiles. De hecho, al evaluarnos tenemos que reconocer y entender y ser realistas en ver cómo está mi relación con Dios.
sea, cuando yo veo todo lo que está pasando, cuando yo veo lo que pasó en el 2021, si yo evalúo mi vida, la primera pregunta que tengo que hacerme es cómo está mi relación con Dios. Hermano, mucha gente se ha enfriado. Mucha gente ha dejado de buscar a Dios. Mucha gente ha dejado de orar. Mucha gente ha empezado a criticar a Dios, a acusar a Dios de lo que está pasando. Pero realmente, si yo soy realista en mi vida, ¿cómo está mi relación con Dios en este momento? ¿Cómo estamos en nuestra relación espiritual? Porque a veces cuando uno habla con la gente se da cuenta lo muchas veces carnal, la carnalidad que hay en sus vidas, porque no estamos buscando a Dios. A veces tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios o a nuestros propios propósitos? Porque a veces en estos momentos pensamos que la decisión nuestra es la mejor, comparándonos con las decisiones que Dios quiere tomar en nuestra vida. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad. Y por eso tenemos que recordar por lo menos tres cosas. Número uno, tenemos que recordar que cada día es una oportunidad para levantarme. Hoy usted y yo podemos decidir que vamos a tomar decisiones que vayan solamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Número dos, tenemos que recordar que cada día es una oportunidad para volver a empezar. No tengo que empezar esperar el día de mañana. Es hoy donde Dios quiere que las cosas cambien. Es hoy donde Dios quiere que yo haga un compromiso con Él. Es hoy donde Dios quiere que le diga que lo voy a servir. Es hoy donde Dios quiere que le diga que yo voy a pasar tiempo con la palabra, que voy a pasar tiempo orando, que voy a crecer en mi relación espiritual, que cuando yo llegue al final del 2022 yo pueda ver hacia atrás y decir, Señor, gracias, porque mi relación contigo ahora es mucho más fuerte que cuando tuvimos esa predicación al principio del año. No debemos de dejar, hermanos, que nuestros fracasos nos aten para no seguir adelante con nuestra relación con Dios. Si usted a lo mejor este año 2021 fue un año donde estuvo alejado de Dios, hoy es el momento para arreglar las cosas con Dios. O sea, dejemos de caer en el derrotismo. Dejemos de pensar que Dios nos ha dado la espalda. Dios, dice la palabra, está siempre anhelando que vengamos delante de Él. El Señor dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Dice la palabra que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? Hoy es el momento para decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero realmente doblegarme delante de ti, Señor. Y puede ser que mis sueños, mis planes no estén cumpliendo como yo pienso. Pero, Señor, yo quiero que los planes realmente para mi vida se cumplan de acuerdo a como tú quieres que se cumplan. Y amado hermano, al inicio de este 2022, Dios quiere que usted y yo sí evaluemos nuestra vida, pero que no nos quedemos solo con la evaluación, sino que tomemos decisiones en las cuales nuestra relación con Dios se fortalezca y podamos crecer en esa relación cada día de nuestra vida. Cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando, recuérdese, hoy es el día, como dice el profeta Amós, que nos preparemos para venir al encuentro con nuestro Dios. Hoy Dios nos está llamando, hoy Dios nos está diciendo que es el momento de arreglar las cosas con Él y empezar a caminar en el camino que realmente quiere que caminemos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque, Señor, tú eres un Dios que dice tu palabra, que tú habitas, Señor, en las alturas con el quebrantado de corazón. Aquel que ha venido delante de ti, Señor, con su corazón quebrantado, reconociendo, Señor, delante de ti que somos pecadores, Señor, que hemos pecado delante de ti, que hemos fallado, que hemos tomado malas decisiones, Señor, y que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora es resultado de nuestras malas decisiones. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú, mi Dios, el que nos perdone por nuestros pecados. Y Padre, que nos tome de la mano, Señor, y nos guíe hacia donde tú quieres que vayamos. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor. Gracias por cada bendición que tú derramaste en nuestra vida en el 2021 y gracias por todo lo que viene, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros lo recibimos y creemos, Señor, que este año va a ser un año de victoria, porque, Padre, hoy hemos decidido caminar, Señor, en el camino que tú quieres que caminemos. Y mi Dios, te damos gracias, porque en este día, Señor, tú nos das la oportunidad de seguir, Señor, en ese camino que solamente tú conoces, Señor, y que quieres que caminemos. Te damos gracias, Padre, por todo y te bendecimos.
En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.